Buenas tardes, mi equipo y yo vamos a presentar el tema de la mitosis y de la meiosis. Mi equipo, que es el número 1, está conformado por Celeste Giselle Alemán Galindo, Génesis Gidel Aranda Acosta, Mildred Alejandra Bustos Galván, Héctor Rodrigo Campos Rocha y Keren Victoria Castillo Acosta. Para empezar, ¿qué es la mitosis? Bueno, la mitosis proviene del griego mitos, que significa hilo, y esto se puede definir como el proceso de división celular, en el cual consiste que una célula progenitora da lugar a dos células hijas con la misma información genética y funciones de ella. Ahora, la mitosis se compone por fases, cuáles son la profase, la metafase, la anafase y por último la telofase. Mi compañera Mildred las va a explicar. Durante la profase, las largas fibras de cromatina comienzan a condensarse, haciendo evidente que los cromosomas constan de dos cromáticas hermanas unidas por el centrómero. Los cromosomas son fácilmente visibles al utilizar un microscopio de luz. Adicionalmente, el nucleolo desaparece, la membrana nuclear comienza a desensamblarse y los centriolos migran a los extremos opuestos de la célula. En la siguiente etapa, la metafase, los cromosomas se ordenan en el centro o plano ecuatorial de la célula, controlados por los microtúbulos. En la anafase, dirigiéndose a los extremos opuestos de la célula. Finalmente, en la telofase se ensamblan los microtúbulos. Se reestructura la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. Los cromosomas comienzan a descondensarse y se empiezan a formar los nucleolos. A continuación, mi compañera Keren les hablará de la meiosis. La meiosis es un proceso a través del cual se producen los gametos en los organismos que llevan a cabo solo la reproducción sexual. Este tipo de división dota a cada uno de los gametos con la mitad del número de cromosomas, es decir, 23, y genera células sexuales haploides. Lo primero que ocurre en la meiosis es la gametogénesis, que consiste en reducir los cromosomas a la mitad formando una nueva célula. Dependiendo de cada tipo de célula está el gameto. Por ejemplo, si es femenina, el óvulo; si es masculino, el espermatozoide. Cada uno consta con 23 cromosomas que al unirse y sumarse dan 46 cromosomas, formando una nueva célula llamada cigoto. Dentro de la meiosis ocurren dos divisiones muy importantes, que es la meiosis 1 y la meiosis 2. A continuación les explicaré la meiosis 1. Esta división está formada por 4 fases: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la profase 1, lo que sucede es que los cromosomas se condensan dentro de un proceso llamado sinapsis, que consiste en la alineación y la unión de los cromosomas homólogos uno al lado del otro. Después ocurre lo que se conoce como tetradas, que es la unión de un conjunto de parejas cromosómicas de papá y mamá. Dentro de este proceso de las tetradas ocurre el entrecruzamiento, el cual es muy importante porque consiste en el intercambio mutuo de porciones equivalentes de ADN entre los cromosomas homólogos. Esto quiere decir que es una recombinación genética, es decir, la descendencia que se crea tiene rasgos tanto de nuestro papá o de nuestra mamá. Después se encuentra la metafase 1. En esta fase los centriolos se separan a los lados opuestos de la célula y las tetradas recombinantes son arrastradas al centro de la célula a través de los microtúbulos. Y en esta fase los cromosomas continúan siempre en pareja. Después encontramos la anafase 1. En esta las tetradas se separan y son llevadas a los polos opuestos de la célula. Aquí los microtúbulos arrastran un cromosoma de 2 cromatímeros a cada lado de la célula, separando las tetradas. Por último, para terminar la meiosis 1, se encuentra la telofase 1, que en esta fase se forman 2 nuevos núcleos en los polos opuestos de la célula, la cual termina por dividirse en 2 nuevas células que contienen un cromosoma a cada par de homólogos. Ahora mi compañero Héctor les explicará la meiosis 2.
Bueno, en la meiosis 2 es la segunda división meiótica y es muy parecida a una mitosis normal. Es importante observar que las nuevas células se componen por cromosomas de dos cromátidas de forma que no hay necesidad de replicar el material genético. La meiosis 2 está constituida por cuatro fases también, que son la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. En la profase 2 no hay necesidad de la replicación del material genético, ya que las células que se generaron en la meiosis 1 conservaron los cromosomas de dos cromátidas. En esta etapa se duplican los centriolos y se posicionan en los lados opuestos de la célula. Después tenemos la metafase 2, en la cual los cromosomas de dos cromátidas se alinean en una fila única y perfecta en el ecuador de la célula, o sea, en el centro, formando la placa ecuatorial. Después tenemos la anafase 2, en la cual los cromosomas son separados por los microtúbulos en cromátidas y después son arrastrados a los polos opuestos de la célula. Por último, está la telofase 2, en la que el uso mitótico desaparece y se forman las nuevas membranas nucleares. La citocinesis completará la separación de las nuevas células hijas con 23 cromosomas cada una. Esto quiere decir que las células haploides con la mitad del número de cromosomas de la célula original. A continuación, mi compañera Génesis va a explicar las diferencias entre la mitosis y la meiosis. Para concluir este tema, podríamos comparar los procesos de mitosis y meiosis de la siguiente forma. La mitosis de una célula es como la fotocopia de una página de un libro, con el resultado final de dos páginas con el mismo contenido, mientras que la meiosis de la célula es una página de un libro que hemos fotocopiado y luego dividimos en dos, resultando en 4 pedazos de papel con contenido parcialmente diferente. Gracias por su atención. Ay, ¿cómo le paro?